Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo. ¿Cómo está esa energía? Bien, bien. Fenomenal. Pues bienvenidos de nuevo. Ahora ya comenzamos la parte de la tarde de este programa. Hemos pasado la mañana realmente analizando España, mirando muy introspectivamente y también alrededor, ¿no? De realmente, bueno, cómo es España, analizando nuestra situación y tratando de entender mejor nuestra situación como país. Y ahora, después de la reflexión que hemos hecho, y todavía nos queda la pregunta de modestia, o sea que por favor mantengan eso en mente, ahora es mirar hacia el futuro y realmente decir, bueno, vamos a hablar de acción, vamos a hablar de cómo podemos catalizar acción positiva en España. Y para eso proponemos que hay realmente dos motores que vemos como clave en ese esfuerzo. Y uno es el emprendimiento y el otro es la innovación. Y eso vamos a dedicar las próximas dos charlas de esta tarde. El emprendimiento, como bien sabemos, no es nada nuevo a España necesariamente, es algo que tiene mucho tiempo en España, pero sí ha tenido un cierto resurgir y un cierto renacer por causa de los tiempos difíciles también que se han pasado y también lo que eso alenta a tratar de hacer cambios nuevos en lo que es el negocio y en lo que es la aproximación a tratar de sacar una economía hacia adelante. Y a raíz de eso hemos visto en España en los últimos 5 o 6 años es un gran renacer de muchos nuevos startups que se llaman startups y de incubadoras y de nuevos proyectos que se ven alrededor del mundo y alrededor también de España. ¿Y eso qué implica? Eso implica también una cierta trayectoria y un viaje que emprende un emprendedor, que es de ir de emprendedor a ser empresario. Y entonces, lo que quisiéramos hacer esta tarde, bajo la conducción del panel de María Benjumea, a quien voy a presentar en un momento, es analizar esa trayectoria de lo que es empezar como un emprendedor y llegar a ser empresario. ¿Y qué es lo que es esa experiencia? ¿Y cómo es esa trayectoria? ¿Y qué es lo que sentimos en esa experiencia? Y María Benjumea, para muchos no necesita realmente mucha introducción, pero María lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del emprendimiento. Es la presidenta de Startup Spain. Y desafortunadamente a mí aquí se me ha ido la tecnología. Pero de la mano de María Benjumea, Startup Spain ha crecido en los últimos años y ella ha desarrollado una serie de proyectos para el emprendimiento aquí en España, incluyendo un summit anual, una conferencia parecida a esta, en el cual creo que Alteza ha participado también en ese foro o en uno de las iniciativas, ¿correcto? Y entonces, y está realmente siendo una de las voces para lo que es el emprendimiento nuevo aquí en España. Me vas a tener que perdonar, pero desde control se ha ido aquí el guión, pero estoy seguro que lo puedes intercalar a la vez. Pero, señores y señoras, María Benjumea, y muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias, José, por tus palabras. Alteza, muchas gracias por estar aquí, porque para nosotros, los emprendedores, los startuperos, como yo nos llamo, el señor es el alma, porque está apoyando todas las iniciativas que es sobre emprendimiento y, desde luego, Spain Startup de South Summit, que vamos a hacer en este año, es el presidente del Comité de Honor y además es para nosotros un auténtico lujo contar con él y contar desde el principio con su apoyo. Muchas gracias a los organizadores, la verdad es que ha sido un auténtico lujo estar aquí todo el día, todas las ponencias, las personas, la organización de la Universidad Georgetown ha sido increíble. Muchas gracias al presidente, vicepresidente y a todos. Como decía José, España es un país de emprendedores. Y además es un país de emprendedores, pues no tenemos nada más que echar una vista a la historia y encontrarnos que en todos momentos hemos tenido, desde el descubrimiento de América, a los que se han ido y han montado las grandes empresas, como repasar todo lo que hemos oído aquí, las grandísimas empresas que tenemos, no solamente en España, sino por españoles fuera. Esta es una mesa que representa la nueva España y no tenemos nada más que vernos.
Es el único panel en donde estamos mitad de hombres y mitad de mujeres. Y además estamos decididos a ser marchosos. Y pobre de mí como no lo sea, porque tengo aquí uno a mi derecha que me puede meter todavía más caña. Porque es verdad que hemos tenido un impasse en donde parecía que aquí triunfaba más el ser funcionario y que se comparaba permanentemente que en España el 70% de los universitarios quieren ser funcionarios, mientras que en Estados Unidos es el 70% los que quieren ser emprendedores. Pero, señores, eso ha vuelto a cambiar de nuevo. Y desde el Círculo de Empresarios, en el que tengo el honor de ser vicepresidenta, acabamos de hacer un estudio que verdaderamente nos aporta unos datos extraordinarios, tanto desde el punto de vista de la consideración hacia el empresario como el que las personas, y por eso de este auditorio, de los que estamos aquí, estoy convencida que no solamente los presentes, sino los grandes empresarios que estáis aquí y profesionales, os podéis animar a emprender nuevos proyectos, no desde vuestras propias organizaciones, sino también nuevos, y fundamentalmente me encantará aquí dar entrada a todas las personas, emprendedores y distintos profesionales que nos están siguiendo desde streaming para, con las experiencias de estas personas que nos acompañan en la mesa que ahora os presentaré y que realmente son un extraordinario ejemplo de emprender, pues podamos hacer que no solamente se lancen nuevos negocios, sino además que estos negocios sean un éxito. Refiriéndome a la encuesta realizada y diciendo que verdaderamente eso que nos preocupa tanto, que la cultura española está cambiando y está cambiando muy rápido. De los 1.500 encuestas que se han realizado por Metroscopia, todo tipo de perfiles, absolutamente de forma equilibrada entre las personas que quieren desarrollar su trabajo trabajando por cuenta ajena y las personas, ya sean directivos o ya sean estudiantes de formación profesional, y de ahí hay todo tipo de niveles y variedades, quieren hacerlo montando su propio proyecto. Pero la pregunta y la contestación que más me ha gustado es cuando se les pregunta ¿qué querréis para vuestros hijos? Escuchar, el 53% de los padres quieren que sus hijos sean empresarios / emprendedores. Es un cambio en la sociedad española verdaderamente extraordinario que tenemos que potenciar. Pero también se dice, no, es que se emprende por la crisis. De los 2.000 proyectos que nosotros recibimos el año pasado en Spain Startup and Investor Summit, les preguntamos que por qué emprendían. ¿Emprendían por necesidad o emprendían por oportunidad? El 95% emprendía por oportunidad. El rasgo o el abanico de edades sobre los proyectos recibidos era muy amplio. Si esto lo estamos uniendo con que realmente vivimos un nuevo paradigma, el mundo está cambiando a velocidad de vértigo y es que necesitamos hacer las cosas de otra manera. Ya no se pueden hacer de la misma. Y hay un tema que es muy importante y es las necesidades de innovación. A mí me encantan las palabras que aquí se están utilizando permanentemente: talento, creatividad, innovación, desarrollo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que necesitamos para adaptarnos a estos nuevos tiempos. Con lo cual, esta innovación y esta apuesta por los emprendedores, que gracias a Dios, y yo aquí veo a muchas empresas representadas que ya están trabajando en innovación abierta porque se dan cuenta que dentro de sus organizaciones es imposible generar esa innovación permanente que se necesita para desarrollar su negocio y que para España nos es absolutamente necesaria porque eso nos da riqueza, nos genera oportunidades, desarrollo y además creación de muchas oportunidades de puestos de trabajo, porque donde de verdad se crea el empleo es en las pequeñas empresas. Bueno, a mí me encanta el título de este panel. Nos lo ha dicho José, es el resurgir, emprendimiento, el resurgir de un nuevo modelo de negocio. Y nos acompañan aquí 7 personas extraordinarias. Me gusta también, además, mucho el enfoque que desde la universidad se ha dado. El que podamos unir 4 proyectos de startups, emprendedores, jóvenes, sobre todo de cabeza, pueden ser de cualquier edad, pero en este caso concreto, todos jóvenes, con 3 personas que también son jóvenes, todas ellas, pero ya de proyectos, es que aquí tengo a mis veteranos, en este lado de la derecha tengo a los veteranos, proyectos ya consolidados, proyectos de segunda generación, proyectos que han sido capaces de crecer además con figuras
tan importantes y tan complicado para poder seguir pasos como es un gran emprendedor en la primera generación. Presentaros muy rápidamente a Tomás Pascual. Empiezo por los veteranos, pero creo que voy a ir alternando veteranos con startuperos. Bueno, Tomás Pascual, que todos conocéis, es el presidente y segunda generación, hijo de fundador de la Corporación Empresarial Pascual. Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y además MBA por la Sloan School of Management. Tomás tiene un saber hacer increíble porque desde muy joven ha pasado por todas las áreas de su empresa, con lo cual el conocimiento que tiene para desde dentro emprender y además identificar nuevos proyectos para saber cómo puede dinamizar mucho más la marcha de su economía es extraordinario y luego nos contará él mucho más sobre el tema. Carlota Mateos al extremo a mi izquierda, que también seguro conoceréis todos, fundó su compañía en 1996, solo con 20 años, y montó Rusticay. Rusticay empezó siendo un proyecto de un hotelito rural. Yo me lo he llevado muchas veces a muchos foros porque es una maravilla escucharos. Pero es que en este, y luego hablaremos del tema de la reinvención tan importante en el emprendedor, reinventó absolutamente su negocio y en este momento su marca es una marca internacional que tiene más de 250 hoteles y que en Fitur 2011 presentaron algo tan importante como fue la suite sostenible y viajera. Tenemos a Hortensia Roig. Bueno, de Hortensia Roig no me puedo privar en decir que es premio extraordinario de su carrera, licenciada en Derecho. Tenemos aquí varios premios extraordinarios. Esto es una mesa absolutamente de lujo. Bueno, siempre le ha fascinado tanto la docencia como la empresa, con lo cual, como ella dice, está feliz con el proyecto que está liderando, que es EDEM, que es una escuela de formación de empresarios. Y muy importante, como ella bien dice, cuando nadie se dedicaba a formar emprendedores, ellos lo hicieron y lo hicieron extraordinariamente bien, como luego veremos. Alejandro Cremades, que es el segundo de mi izquierda, de la parte de los startuperos, es el fundador de la plataforma de equity y crowdfunding para startups, que es Rock the Post. Bueno, su lugar en donde tiene ubicada su empresa y donde él vive es en Nueva York y el objetivo de Rock the Post es conectar a los emprendedores, a las startups con la inversión. Bueno, decir que en el poco tiempo, porque se creó en 2011, las startups que están utilizando Rock the Post han conseguido ya atraer más de 30 millones de dólares, con lo cual el funcionamiento y el desarrollo que está teniendo esta startup de Internet es extraordinaria. Quiero contar simplemente un inciso de su experiencia anterior, porque a mí me parece maravillosa. Él es abogado de profesión y trabajó en el bufete americano King & Spalding y llevó adelante un caso apasionante que parece absolutamente de película americana, que es el caso de Chevron contra el gobierno de Ecuador. Podéis imaginaros que lo ganaron por goleada y casi no le permitieron la entrada posteriormente en Ecuador. Javier, ahora te toca a ti. Javier López de la Madrid, es presidente de Tresis, es abogado, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es consejero delegado del grupo Villar Mir y, bueno, intercala absolutamente proyectos emprendedores, como startup, que lo deberíamos de tener a la izquierda, con la gestión de empresas sólidas, consolidadas, pero lideradas por un emprendedor nato que vamos a tener a continuación también aquí en otro panel, como es Juan Miguel Villar Mir. Y por último, pero como bien decíais antes, para nada el último, sino un personaje extraordinario que es Aitor Grandes. Aitor se define a sí mismo como técnico y como emprendedor por vocación.
y aunque él ha empezado trabajando por cuenta ajena en 2 empresas, en Ono y Amper, pero su vista estaba claramente focalizada para montar su propio proyecto. Y su propio proyecto es 24 Symbols. 24 Symbols, que es un servicio para leer y descubrir libros digitales desde cualquier tipo de dispositivo y basado en el modelo de suscripción. El desarrollo que está teniendo 24 Symbols en este último año está siendo extraordinario después de asociarse con el Grupo Zen, que posteriormente también nos contará. Y ya sin más preámbulos, que vosotros después ya... ¡Uy, por Dios! Pero si me olvido de la más importante, la que más me gusta, que es, perdóname, Marisol. Marisol García, además tiene un proyecto maravilloso, es la directora de la Fundación Haz lo Posible. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y además tú eras la segunda premio extraordinario de carrera, no me podía olvidar de ti. Y Marisol compatibilizó el trabajo desde 1999 en Haz lo Posible como voluntaria trabajando desde Accenture. Y ya en 2007 se incorporó como directora general de la Fundación y desde ahí has desarrollado proyectos tan extraordinarios como hacesfalta.org. Me encanta cuando hablo con Marisol, cuando hablo con todos, porque el objetivo de Haz lo Posible es facilitar a las personas y a las empresas que realmente quieren apoyar y desarrollar al máximo los proyectos de las ONGs. Con lo cual, ahora ya sí, creo que no me he dejado ninguno y esto ha sido por ir intercalando de un lado a otro. Me había quedado sin una parte de la izquierda y quisiera empezar haciéndole una pregunta a Aitor. En cualquier caso, estamos abiertos. Cualquiera de nuestros panelistas, cuando considere, puede decir que quiere hablar. Pero a mí me gustaría, Aitor, ¿por qué te hiciste emprendedor? Antes, en los paneles anteriores han hablado mucho del Madrid y ahora voy a hablar yo del Atlético de Madrid. ¿Os acordáis de aquella campaña tan famosa de papá, ¿por qué somos del Atlético? Pues esto es igual, no sabes muy bien por qué te haces emprendedor, ¿no? Es igual que la campaña aquella. En mi caso, creo que ha sido porque me quería dedicar a aquello que me apasionaba. Dicen que cuando dedicas muchas horas del día algo que no te gusta, eso genera estrés, y cuando dedicas muchas horas a algo que te gusta, pues es pasión, ¿no? Pues quería dejar un poco la empresa de la que venía y tener mi propio proyecto y bueno, encontramos la idea de 24 Symbols, de generar un servicio para leer libros digitales en Internet de una manera muy sencilla, con un pequeño coste mediante una tarifa plana y bueno, nos lanzamos a ello de lleno. ¿Qué significa para ti ser emprendedor, Javier? Bueno, yo creo que ser emprendedor significa querer crear cosas, ¿no? Y querer hacer cosas y ver ideas y querer llevarlas a cabo. Y entonces, pues eso se puede hacer efectivamente desde el mundo de la empresa, pero es mucho más fácil cuando lo haces por ti mismo, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en un grupo familiar y soy consejero delegado de ese grupo, pero aún así he querido hacer otras cosas y la verdad es que no me he resistido a ello y las he hecho con distinta suerte, como los toros, pero eso es. Entonces yo creo que ser emprendedor es querer hacer cosas, ver la oportunidad y decidirte a hacerlas, ¿no? Alejandro, ¿tú crees que estamos hechos de alguna pasta especial, los emprendedores? Sí, ¿O podría serlo cualquiera? Mira, yo creo que la gente se confunde mucho en este tipo de... Ahora parece ser que lo de ser emprendedor se ha puesto muy de moda, pero yo creo que al final el ser emprendedor no es una carrera profesional, es realmente una vivencia personal, una intención de intentar cambiar el mundo, porque al final los emprendedores somos gente muy tozuda, pero al final somos gente que vive en el futuro e intenta construir el presente. Hortensia, ¿qué piensas que se necesita para lanzarse a la aventura? Bueno, para lanzarse a la aventura yo creo que necesitas primero tener una idea, pero no cualquier idea es negocio. O sea, hay que escoger muy bien, ver qué hueco de mercado quieres cubrir, estudiarlo muy mucho y luego lanzarte. O sea, sí que se necesita una dosis de arrojo, hay que atreverse porque el miedo a perder te hace perder, pero hay que tener los pies en la tierra. Con lo cual es una combinación, o sea, hay que analizar muy bien el mercado, saber
qué necesidad quieres cubrir y sobre todo si el cliente está dispuesto a pagar por ello. Porque claro, hay veces que nos pensamos que abrir un negocio es levantar una persiana y que los clientes entran porque sí, y no, señores, que los clientes entren y que te respondan es lo más difícil. Entonces ahí yo sí, lo que siempre digo es analizar muy bien, ceñiros a una misión, elegir el hueco de mercado y que esa idea se tiene que armar, ¿no? Tiene que convertirse en todo un modelo y tiene que haber toda una historia detrás y luego sacar los números, claro, porque luego los clientes, si no te la compran, aunque la idea sea brillante, es que no llega a término. Tomás, tú eres segunda generación. Me encantaría que nos contaras tu opinión. ¿Cómo has vivido la transformación, es decir, el tomar el negocio siguiendo la estela de tu padre? Bueno, pero no voy a refinarme la oportunidad que tengo aquí de vender productos. Nos han dicho que tenemos que ceñirnos al tema empresarial. Iba a daros es decir, que el la agua que estáis bebiendo es nuestra. Yo tengo la inmensa suerte de haber vivido en primera persona una evolución empresarial. Es decir, mi padre fue emprendedor y emprendedor un poco al estilo de las startups, donde ves una oportunidad y utilizas lo que más sabes. Mi padre era vendedor y ves tus conocimientos de ventas para crear algo donde no tienes miedo al riesgo. El fracaso no existe, no es una opción, donde solo piensas en sobrevivir y en hacer eso posible. He vivido, y cuando digo he vivido desde la distancia, gracias a la pasión con la que mi padre y mi madre nos han contado todas esas historias, parecía que estábamos allí, parecía una película en 3D. He vivido esa evolución hacia el ser empresario, donde empiezas a asumir responsabilidades, hay mucha gente involucrada, donde tienes que empezar a crear una idea de futuro para todos los que trabajan contigo, esa visión, donde el riesgo, estás tan metido en el crecimiento del negocio que el riesgo no piensas ni que existe nuevamente, a una sucesión, que es la que hemos vivido nosotros, donde ya no es una empresa ni un proyecto, donde lo que yo he vivido es una familia, y una familia tienes una doble responsabilidad. Por una parte tienes que seguir creciendo, tienes que seguir haciendo empresa, tienes que seguir creando valor, pero por otra parte tienes que dar estabilidad a todo lo que tienes detrás. Y eso es lo más difícil. Yo creo que lo más difícil en nuestra situación y para una segunda generación es mantener una empresa sostenible con una idea de largo plazo, pero reinventarte todos los días y todos los días desarrollar la idea de emprendimiento, no solo por parte de los miembros de la familia, sino de todos los empleados, incluso los que colaboran contigo, inventando nuevos proyectos, creando cultura de riesgo dentro de la compañía, pero de riesgo inteligente, sabiendo que te puedes equivocar lo que quieras, pero nunca poner en riesgo lo que es el gran proyecto y lo que es la gran compañía. Y esa es una vivencia, ese gran reto de combinar contradicciones continuamente, como ocurre en las empresas familiares. Carlota, cuéntanos un poco tu historia. Uy. Ahora es cuando os doy los 3 minutos, ¿eh? Es ahora. Pues bueno, la historia de Rusticae es una historia muy casual. Nosotros, mi socia y yo, que la tengo por aquí detrás, a Isabel, pues Isabel y Carlota, Carlota e Isabel, estuvimos llevando un hotelito de mis padres en Asturias en el 95, de 10 habitaciones que acababan de montar y que no pudieron hacerse cargo de él en aquel momento. Entonces, bueno, pues tuvimos el arrojo, la verdad, de pedirles hacernos cargo de la gestión del hotel, nos dejaron y la verdad es que estando en aquel hotel es cuando nos dimos cuenta de que había un nuevo nicho hotelero naciendo en España, que era la pequeña hotelería con encanto, boutique, muy focalizada en el campo en aquellos años, que eran economías familiares con muchísimos problemas para darse a conocer, pero con un excelente producto. Entonces, nosotras que ya habíamos estado llevando el hotel nos dimos cuenta de que teníamos las respuestas a esos problemas que tenía cada hotel individualmente y que si creábamos una plataforma donde los uniésemos, pues con un poquito de recursos que pusiera cada hotel éramos capaces de dar un gran servicio que estaban necesitando. De manera que fuimos a cubrir una necesidad que vimos de manera muy casual. Nosotras estábamos en aquel hotel solo por un año. Y aquel año cambió nuestra vida porque nos dimos cuenta de que nosotras éramos las elegidas, dado que solamente los hoteleros sabían lo que necesitaban y ellos no podían montar una empresa como Rusticae porque tenían sus propios hoteles que atender. Fue la suerte, fue el destino, fue la compenetración total entre socias que llevamos 18 años juntas y la verdad es que eso, ya solamente eso en sí es un gran reto y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien siempre trabajando y hemos podido evolucionar un modelo que siempre decimos que nació
nació como una empresa siglo XX y se ha tenido que reformular como empresa siglo XXI a marchas forzadas, porque en el 96 pues Internet no existía, los canales de distribución eran totalmente offline y hoy por hoy Rústica es una empresa netamente tecnológica, con una fuerte inversión en tecnología, en Internet y con un equipo pues, muy talentoso detrás que siempre está buscando pues, estar ahí en la cresta de la ola, ¿no? Y somos una empresa muy pequeña, somos una empresa de 21 empleados y con unos recursos muy escasos, con lo cual pues una historia muy apasionante. Muy apasionante. No nos aburrimos. Bueno, y una historia todavía más apasionante porque si siempre se dice que son difíciles los socios, el 50% ya es increíble. Y aquí tenemos un ejemplo de éxito total al 50%. Javier, ¿cómo montas Tresis? ¿Y cuál es tu historia? ¿Te vinculas con...? Yo me vinculo con un amigo mío que está ahí detrás, José Miguel Matei, que es consejero legado, me viene con una idea, que es montar una entidad, una banca privada y gestión de patrimonios independiente, que es algo bueno, relativamente difícil de hacer porque en general en ese momento, ahora menos, la banca privada estaba en manos de los grandes grupos financieros y queremos montar algo que sea independiente, que sea para el cliente, que no haya conflicto de intereses. Entendemos que en ese momento hay un enorme conflicto de intereses en los bancos. Con el debido respeto hacia ellos, yo creo que lo sigue habiendo, y creamos una empresa con una plataforma tecnológica propia muy potente para poder analizar todos los productos financieros y poder servir a nuestros clientes. Y eso lo montamos en el año 2000, 2001. Hay una anécdota que yo vengo muy contento de un viaje en agosto del 2001 y le digo a José Miguel, entra Goldman Sachs, el primer banco del mundo, y hemos previsto la firma para el 12 de septiembre del 2001. Y bueno, pues el 11 de septiembre estábamos reunidos José Miguel y yo y veíamos cómo Goldman pues, se esfumó durante unos meses porque luego llegó a entrar Goldman Sachs. Bueno, y hoy somos una empresa, somos como banca privada independiente, es decir, no ligada a un grupo financiero, somos la más grande de España. Tenemos cerca de 3.000 millones de euros de nuestros clientes. Tenemos 90 empleados más de 60 agentes que cubren el territorio nacional y damos todo tipo de servicios. Somos bastante rentables para los accionistas, entre los que somos José Miguel y yo y otros accionistas que nos quisieron acompañar, y para nuestros clientes. Y estamos muy contentos, pero entre medias la verdad es que nos ha pasado de todo, desde las Torres Gemelas, el día que Goldman Sachs un managing director de Goldman Sachs tenía que coger el avión para venir a España a firmar con nosotros, hasta bueno, pues la crisis financiera que hemos sufrido los últimos 4 o 5 años, ¿no? Pero vamos, la verdad es que estamos muy contentos y estamos bueno, pues disfrutando un poco de esa salida, ¿no? Marisol, cuéntanos tu proyecto, hazlo posible. Pues yo creo que la mejor forma de entenderlo es contar cómo nació también, ¿no? Y como muchas de las ideas que estamos viendo pues nacen de la observación, de ver una situación en la que había muchísima gente a nuestro alrededor que quería colaborar en proyectos sociales, pero no lo hacía porque no sabía muy bien dónde dirigirse o pensaba que con el poco tiempo que disponía no iba a encontrar un sitio donde comprometerse. Y por otro lado veíamos que fuera de las 5 ONGs que todos conocemos, habían muchísimas organizaciones pequeñas, locales en España, que hacían una labor muy valiosa, pero que tenían muchos problemas para conseguir apoyos porque no era visible esa labor. Entonces veíamos claramente que faltaba ese punto de encuentro entre las personas que querían ayudar y los que necesitaban la ayuda. Era el año 99 cuando estaba el pleno boom de Internet en España, y Internet nos ofrecía la posibilidad de con muy pocos recursos crear esa plataforma donde llegaran muchas personas y muchas organizaciones. Nos presentamos a un concurso que hizo McKinsey en el año 2000 para apoyar a startups y ganamos una de las categorías. Entonces eso nos abrió muchas puertas porque nadie nos conocía, y a partir de ahí empezaron a recibirnos empresas y financiadores. Y a partir de ahí ha sido una historia de innovación continua también, ¿no? de ver qué otras necesidades tenían las ONGs que nosotros podíamos cubrir con proyectos de tecnología, y lanzamos nuestro proyecto hacesfalta.org, que es el que más se conoce, que es el portal líder hoy en España para buscar oportunidades de voluntariado o para trabajar en el sector. Y desde el principio tuvimos claro que aunque fuera un proyecto social, no queríamos depender de financiación pública o de donantes privados, sino que queríamos que tuviera su propio modelo de generación de ingresos. Y eso lo encontramos a través de asesorar y montar plataformas para empresas que quisieran hacer proyectos sociales en los que involucrara su plantilla.
Empezamos en el año 2004, cuando en España empezaba la RSC, pero el término voluntario corporativo sonaba chino. Yo me acuerdo de ese año porque llevábamos la lista en un Excel que visitamos 100 empresas y cuando acabó el año habíamos convencido a una de que entrara en el programa y además no tenía ningún mérito porque el CEO estaba en nuestro patronato. Pero a pesar de eso, todas esas reuniones nos sirvieron para afinar mucho más nuestro producto y para dar a conocer lo que era el voluntariado corporativo. ¿Qué fue clave en esos años? Pues hasta que encontramos nuestra sostenibilidad, encontrar una empresa, una persona que creyera en nosotros, ¿no? Y en nuestro caso, pues tuvimos la suerte de encontrarnos con la vicepresidenta de Grupo VIPS, Maite Arango, que está por aquí, que viendo sobre un papel una idea y un equipo de personas que quería liderarlo, creyó en nosotros y convenció a Grupo VIPS para que financiara el proyecto y para ser la empresa piloto en implantar este programa de voluntariado corporativo. Hoy tenemos empresas como Inditex, BBVA, Iberdrola, Accenture y así hasta 17 empresas que suban más de 200.000 empleados. Qué maravilla. Hortensia, ¿por qué EDEM? ¿Qué hacéis? Bueno, a ver, mi historia también pivota entre la empresa y la formación. Yo he nacido en el seno de una familia empresaria, en mi casa se respira empresa, o sea, en el desayuno, en la comida y en la cena. Mi padre es el presidente de Mercadona, yo soy miembro del Consejo de Administración de Mercadona, con lo cual he vivido una determinada forma de pensar, de trabajar, de formarnos a todas nosotros, y llegó un momento que pensamos que determinados valores eran buenos trasladarlos a la sociedad, ¿no? y compartirlos. Y además en Valencia, a diferencia de lo que sucedía en otras ciudades españolas, no había una escuela de negocios de referencia que estuviera pues, articulando la formación, como sí que había en Madrid o en Barcelona. Y entonces, bueno, EDEM es una fundación sin ánimo de lucro en la cual hay 25 patronos y miembros y muchas empresas aportando, y decidimos que había que hacer las cosas diferentes y había que fomentar determinados valores. O sea, había que formar a empresarios, a directivos, a emprendedores, poner en valor la figura del empresario, porque es un término, aquí no lo hemos dicho, pero en realidad se está evitando y se pivota sobre el otro término, emprendedor. Y, oye, cualquier emprendedor está llamado a ser un empresario y un empresario lleva dentro de sí un emprendedor. Entonces, nosotros queremos fomentar el espíritu emprendedor y para ello hemos articulado pues, nuestra oferta formativa. Y principalmente, pues, ¿qué tratamos de hacer? Pues, cursos atractivos que atajaran los problemas que tiene la sociedad española hoy en día. Valor, fomento del intraemprendimiento. ¿Qué problema tiene la gente joven hoy en día? Que se tiene que ir fuera de España o fuera de tu ciudad para hacer un buen máster y sobre todo que luego no encuentras trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues vamos a hacer algo que nadie hace, un MBA 100% becado, que al alumno no le costara un solo euro. Que con esto no quiero decir que no tuviera coste, lo pagaban empresas de nuestro entorno, patronos, miembros y sobre todo, ¿y quién entra en este MBA? Gente talentosa, o sea, lo ha dicho el profesor Fuster, hay que motivar a la gente y en España hay mucho talento, entonces seleccionemos a gente muy muy buena, exijámosle mucho, formémosla e insertémoslos en las empresas españolas. Y cuando teníamos eso montado nos dimos cuenta, lo que tú habías dicho antes, que el 60% o el 70%, al menos hace unos años, de la gente joven que quiere ser funcionario o quería ser, al menos antes de la crisis. Y nosotros como escuela de empresarios decimos, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo que la gente estudia ADE y luego no quiere ser empresario? Algo está fallando en el sistema educativo español. ¿Qué no le estamos enseñando a los jóvenes de hoy en día? ¿Por qué no tenemos esa proactividad que a lo mejor tienen en la sociedad americana, ¿no? Que es el parangón del emprendimiento? Y entonces, ¿qué es lo que decimos hacer? Bueno, vamos a hacer una carrera, una señora carrera de 4 años, lo que ahora se llaman grados y adaptados al espacio europeo de educación superior, una carrera para emprendedores, que el que salga, démosle la formación que toca de 4 años y bueno, y así empezamos un proyecto, bueno, que ahora ya se está consolidando y que tiene pues eso, sus 4 años y en la cual, ¿quiénes son los profesores? Porque aquí todo está, ¿quién te transmite esa sabiduría empresarial? Los profesores son empresarios, gente que sabe muy bien de lo que está hablando y luego también pues con algunas cosas que son muy importantes hoy en día, como es la tecnología, el inglés, los valores, las habilidades directivas, porque al final para resolver problemas puedes tener muchos conocimientos técnicos, pero si no sabes resolver, si no tienes capacidad analítica, si no tienes empatía, si no sabes aflojar, y todo eso es lo que tratamos de trasladar en la Fundación EDEM y sobre todo al final lo que queremos es aventureros, gente joven que trate de pensar qué podemos hacer por España y no qué puede hacer España por mí, sino qué puede hacer los jóvenes por España. Gracias.
Aitor, yo estoy segura que aquí debe haber algún inversor y además tenemos mucho que enseñar también de cómo se hace un elevator pitch. Vende tu proyecto. Pues ¿Cómo mira, venderías 24 Symbols? ligando con el pitch de mi compañera, yo tengo un background tecnológico y decidí hacer un MBA para terminar de formarme en cosas como marketing o temas más de business que no sabía, ¿no? Entonces, mientras estaba haciendo un máster de Digital Business, estábamos analizando casos de éxito, como puede ser Netflix en Estados Unidos, que es un servicio de suscripción para vídeo, o Spotify, que es un servicio de suscripción para música, y pensé que por qué no existía el mismo servicio para los libros, ¿no? Un servicio de suscripción para libros, que pagaras una pequeña cuota al mes y pudieras acceder a millones de títulos en un instante desde cualquier tipo de dispositivo. Esto ahora es muy sencillo pensarlo, pero en aquel entonces era el 2010 y todavía no habían llegado los primeros iPad a Europa. Nos adelantamos un poco a lo que ocurrió luego en el mercado. El caso es que tenía un blog por aquel entonces para el resto de alumnos del máster y profesores. Escribí la idea y gustó muchísimo y me animaron mucho a seguir con ello, así que lo conté en mi empresa y varios compañeros de empresa, donde también ingenieros, les gustó mucho y decidimos lanzarnos. Conseguimos un pequeño capital semilla aquí en España, de un inversor muy conocido, que es David Cantoya, que fue el dibujante de Pocoyo, que seguro que todos lo conocéis. Le gustó mucho la idea y nos puso un poquito de dinero. Con eso empezamos a desarrollar los primeros prototipos y a tener los primeros usuarios. Fuimos creciendo, entre tanto nos presentamos a todos los concursos y a todo lo que hay un poco en el ecosistema de startups. Nos presentamos a Seedcamp, que es la principal aceleradora que hay en Europa, como sabéis, es como el homólogo a Y Combinator en Estados Unidos. Nos presentamos en 2012, ese año se presentaban 250 proyectos de toda Europa y bueno, tuvimos la suerte de ganar esa edición. Eso nos dio mucha repercusión, hicimos una gira por Estados Unidos contando otra vez el pitch en un montón de inversores y en un montón de compañías que visitamos. Pensábamos que ahí íbamos a conseguir el dinero, pero no fue así. Pasamos 15 meses bastante malos y al final bueno, conseguimos una ronda aquí en España razonable para el tamaño de nuestra compañía, la atracción que teníamos, etcétera, con el Grupo Z. El Grupo Z distribuye contenidos digitales a través de operadores móviles en todo el mundo y bueno, pues ahora estamos trabajando con ellos. Acabamos de lanzar en Rusia, hemos lanzado en muchos países de América Latina, siempre con la base aquí en Madrid, somos unas 20 personas, pero estamos lanzando el servicio en muchos sitios del mundo. Tomás, tu proyecto, tú eres emprendedor total y estás creciendo muchísimo. Bueno, es verdad que cuando se habla de grandes empresas se puede pensar que hemos perdido esa idea de emprendimiento y generalmente tendemos a hablar más de innovación. A mí no me gusta confundir innovación con emprendimiento. O sea, innovación es hacer cosas nuevas, diferentes sobre la base de un proyecto. Nosotros en los últimos años hemos tenido bastantes proyectos novedosos, en el sentido de que no existían y los hemos creado de la nada. Algunos de ellos han fracasado. Nosotros intentamos desarrollar un negocio en Francia y lo tuvimos que cerrar. Empezamos un proyecto muy bonito de zumo de naranja exprimido, intentando hacer una oferta que no existía en España y recientemente ese negocio lo hemos vendido a otra empresa para que le dé continuidad, porque tenemos una labor social. Un negocio no lo dejas caer, sino que lo traspasas para que otro siga haciéndolo, pero también hemos tenido proyectos muy bonitos, algunos de los cuales están empezando ahora. Nos hemos juntado con un laboratorio, Esteve y nosotros, para entrar en un mundo que es el de los diabéticos y el gran consumo, donde prácticamente no hay nadie ahora mismo y empezamos de cero, es decir, son mercados que no existen o saliendo al extranjero, irte a países como África, donde vender yogures pues, parece algo extraño y curioso, donde hay unas necesidades de formación, de nutrición básicas y llevar un producto como el yogur, que es como muy avanzado en países como Angola o como Cabo Verde y empezar a desarrollar la necesidad en esos países de consumir este tipo de productos, pues es difícil. Y tienes que empezar estos proyectos como si no fueras nadie. De hecho, no eres nadie en estos países. Y tienes que empezar casi como un emprendedor. Yo, a diferencia de lo que otras veces se dice, yo creo que el emprendimiento empieza por oportunidades. Tú no eres consciente de que estás emprendiendo hasta que no te das cuenta de que hay algo allí que te gusta hacer, que encaja muy bien con tu personalidad, con aquello que sabes hacer muy bien y lo explotas. Yo comentaba antes, mi padre empezó con la leche, consiguió hacer de él un negocio grande
porque era un vendedor. Le dijeron, oye, tienes aquí una cooperativa de leche que no sé qué hacer con ella. Y dice, mira, no tengo dinero y no tengo ni idea de qué hacer con ella. Y le dije, mira, dinero no te preocupes, le dijo la caja de ahorros. Y con negocio ya aprenderás. Y mi padre pues lo que vio es una oportunidad para vender tremendo. Dijo, oye, si yo consigo que la leche dure más de 2 días y la puedo llevar a Madrid, a Valladolid, a Burgos, en vez de tenerla en Aranda que se va a estropear, y empezó a buscar cosas, pero basándose en 2 conceptos. 1, yo soy vendedor, ¿qué sé hacer? Llevar el producto a los sitios. Y 2, yo conozco a los consumidores, ¿qué tengo que hacer? Llevar lo que los consumidores quieren. Entonces, ¿qué quieren? Un producto de calidad, que aguante, que esté disponible. Y de una oportunidad hace una empresa y un negocio. O sea, mi padre no estaba pensando en quiero ser la empresa de leche más grande del mundo y no sé qué. Él vio una oportunidad, se metió de lleno en ella, dedicó todo su esfuerzo y toda su pasión, porque en el fondo la emprendeduría requiere pasión. Tienes que estar completamente dedicado a ese proyecto. Bueno, pues eso, que como comentaba antes, es difícil tenerlo en las empresas, sobre todo si es grande, porque despersonalizas la pasión, pues eso se puede hacer. Y yo creo que gracias a que tenemos gente muy buena dentro de la casa, que se sigue apasionando por los proyectos, que sigue viendo África como su empresa, que sigue viendo el producto Diabalance como su empresa, que hace personal ese proyecto. Entonces empieza ese desarrollo del emprendedor dentro de la compañía, y entonces son cuando las empresas emprendemos, gracias a emprendedores o intraemprendedores, como decía alguien antes. Sí, sí. Oportunidad, visión, pasión, fundamental. ¿Qué nos dices de Rock the Post? Bueno, yo creo que todo, la historia, bueno, ahora es la hora de la siesta, o sea que voy a intentar que sea lo más animado posible, pero el proyecto básicamente nace, yo creo que aquí cuando, bueno, básicamente tenía 22 años, y una vez que me gradué y cumplí con mis padres, me decidí echar la mochila a la espalda después de ver en las películas Los rascacielos y El sueño americano, y dije, oye, yo quiero ser parte de eso también, ¿no? Entonces me fui a hacer un máster, tenía 22 años, recuerdo que los de la clase me llamaban Junior, ahí en Nueva York, y bueno, después del máster me metí en un despacho de abogados, como comentabas, King & Spalding, donde intervine en este arbitraje, que es uno de los más grandes de la historia, con 113 billones de dólares. Para mí, a los 23 años, eso era realmente rocambolesco, ¿no? Era una locura, pero lo pasé muy bien, ¿no? Pero durante ese periodo me metí básicamente con mi cofundadora, que conocí, porque al final coincidíamos en todos los guateques que organizaban por ahí en Nueva York, y pues hablando, poco a poco nos empezamos a meter un poco en el tech scene de allí de Nueva York, ¿no? Y vimos que había una gran falta de estructura en cuanto al tema de la financiación para startups, sobre todo en el tema de la fase semilla. Entonces, cuando tuvimos un par de amigos que cerraron su empresa por falta de acceso a financiación, dijimos, oye, esto hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, esto era en el 2010, nos vamos al despacho de abogados que por entonces teníamos, la palabra crowdfunding no existía, no estaba definida, y luego la Jobs Act, que es esta nueva normativa que ha introducido Obama, tampoco estaba en la foto, ¿no? Entonces, cuando les decimos a nuestros abogados, queremos crear una empresa que va a conectar startups con inversores, se echaron la mano a la cabeza y nos dijeron, a ustedes les van a cerrar la Comisión de Valores americana porque esto no se pone en paralelo con el Securities and Exchange Act de 1933. Y bueno, pues nosotros salimos de esa reunión, me acuerdo que era el día más lluvioso de mi vida, ¿no? Pero al final pues somos optimistas los emprendedores, decidimos lanzar primero una plataforma de donaciones para las startups donde registramos más de 7.000, con esa plataforma lo hicimos muy bien, le ayudamos a levantar cientos de miles de dólares para ellas, pero de repente Obama sale en abril de 2012 con la normativa del Jobs Act, que es el mayor cambio que ha sufrido el sector financiero en Estados Unidos en los últimos 80 años. Entonces ahí es cuando decimos, vaya, va a haber una posibilidad para nosotros de finalmente ejecutar esa visión y misión inicial, ¿no? Entonces lo que hicimos fue encerrarnos durante 6 o 7 meses, y en enero de 2013 es cuando anunciamos a los medios que ya lanzamos esta plataforma de inversiones que hoy en día se puede ver en rockthepost.com y que desde entonces pues hemos levantado 30 millones de dólares, ¿no? A mí me gustaría preguntar al público cuántos de ustedes han escuchado de la radio online Pandora. Por favor, levanten la mano. Pues Pandora fue rechazado más de 300 veces por inversores antes de poder garantizar esa ronda de financiación que les ayudó a más tarde a hacer una IPO y a garantizar miles de puestos de trabajo. Yo creo que ese tipo de cosas son cosas que no se pueden permitir, hay que empujar la innovación, hay que ayudar a democratizar el acceso a capital y también ayudar a los inversores a un poco a tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces eso es básicamente Rock the Post. Total, interesantísimo. Hay un tema que me gustaría sacar, porque yo creo que las personas que
coquetean con el tema de emprender siempre la idea del riesgo, porque ser emprendedor es asumir riesgos, está clarísimo, toda la vida te asumes riesgos, pero en ser emprendedor fundamentalmente, tener fracasos, etc. A mí me gustaría, ¿quién de vosotros quiere empezar? Me gustaría, sí, pero ojo, vamos a tratarlo desde un punto de vista, como experiencia personal y además, si tenemos una audiencia de posibles emprendedores y además a través de streaming muchos de ellos, cómo los habéis superado y además de eso, cómo os ha hecho más fuertes para seguir emprendiendo. ¿Quién quiere empezar? Pues vamos, yo misma. Yo te cuento que la historia de Rústica es una historia con, pues en 18 años hemos conseguido tener un éxito notorio en cuanto a lo que la marca representa y cómo se percibe en el mercado, pero muchas veces nos llaman para dar conferencias, explicar el caso de éxito. Bueno, el caso de éxito, ¿qué es para usted el éxito? Porque yo desde luego, para mí el éxito es ir a trabajar en algo que me gusta. Y con eso me conformo, porque realmente en el día a día de una empresa estás fracasando permanentemente, o sea, efectivamente estás vivo y estás ahí y eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien, pero para ir subiendo escalón a escalón te has caído tropecientas mil veces. Yo me acuerdo que Argentina fue el primer mercado que nosotros quisimos abordar más allá de Portugal y Marruecos, que lo hicimos desde Madrid, desde nuestras oficinas de Madrid, nos arriesgamos con Argentina y o sea, fue un desastre, ¿no? Entramos justo después del corralito, un nivel de desconfianza bestial, la morosidad ni os lo cuento. Bueno, o sea, para firmar un contrato de un folio, que era lo más estándar que había, yo hablaba con los abogados de Ámsterdam, del señor de la estancia en Buenos Aires, y decía, bueno, esto nos estamos volviendo locos, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Y por supuesto no funcionó, porque además elegimos mal a la persona que estaba llevando la operativa allí, y al final tienes que cerrar. Tienes que tragarte aquello y decir, bueno, qué pena, con la ilusión que nos hacía coger todos estos hoteles maravillosos en Argentina, qué pena, pero tengo que echar marcha atrás, ¿no? Y la verdad es que tienes que tener muy claro que esto te va a pasar muchas veces, porque como no lo tengas claro, ocurre lo que explicaba esta mañana el doctor Fuster, ¿no? El ciclo de la motivación. Cuando tienes algo que te motiva y alcanzas el éxito, ineludiblemente tienes que saber que vas a entrar después en una etapa en la que las cosas no te van a ir tan bien y vas a tener que volver a encontrar un punto de motivación para volver a subir otra vez. Esa es la vida que vivimos los emprendedores y eso hay que tenerlo muy claro, que es así. Y si no estás dispuesto a pasar por esta vorágine permanente, ¿no? Este sube-baja, este tsunami que te arrastra pero que después vuelves a resurgir porque quieres resurgir y porque tienes las ganas, el talento o el ángel, no se sabe, ¿no? Pero está claro que está ahí y todos fracasamos muchas veces y esto lo tenemos que tener clarísimo y el entorno tiene que permitirnos también que eso suceda y que no nos estigmaticen, ¿no? Que yo creo que eso en España pues afortunadamente está cambiando mucho, pero no era tan así. Y en el fracaso luego hay una reinvención. Absolutamente. ¿Quién de vosotros lo habéis tenido, lo habéis sufrido en vuestras propias carnes dentro de vuestra empresa? Bueno, nosotros en el caso de Tresis, a lo largo de 14 años, y siendo el mercado financiero, nos ha pasado de todo. Como te digo, pusimos la firma de Goldman Sachs un día después de las Torres Gemelas, que no fue una gran decisión, y el 2008, nosotros el 2007 en principio fue nuestro mejor año, y el 2008 vino la crisis financiera, bueno, que todos conocemos y que todavía estamos sufriendo, y yo creo que ahora mira a José Miguel, no sé si, pero estuvo a punto de llevarse la compañía por delante y teníamos, claro, llega un momento en que, y además es que el problema es que aunque, bueno, es que el riesgo es inherente a las compañías. Nosotros en el año 2007 ya éramos 60 personas trabajando, 60 agentes, eran 120 personas. Bueno, y dices, bueno, como esto siga así, y la verdad es que 2008, 2009, 2010, 2011, siguió bastante. Ha seguido bastante. Nosotros hoy estamos ganando dinero, pero realmente tuvimos que reinventarnos. Intentamos Latinoamérica también. No tuvimos experiencia. Bueno, tuvimos también experiencia con abogados argentinos, pero tuvimos experiencias con todo tipo de y tuvimos que cerrar Latinoamérica. Y hoy nos hemos convertido. Hoy tenemos un liderazgo en España, pero nos faltaba capital para seguir a Latinoamérica.
esto que acabas de decir es verdad, es decir, yo creo que es bastante circular, es un poco esquizofrénico. En verdad es un poco esquizofrénico. Seguramente tienes todos los días algo por lo que alegrarte y algo por lo que preocuparte. Y hay semanas que crees que esto va a salir adelante y que va a ser la pera, y la siguiente semana dices, pues this is not gonna happen. Y entonces, pues bueno, pues supongo que aprendes a vivir con eso, ¿no? Y lo importante es que haya más victorias que fracasos, y que eso al cabo del tiempo pues tengas un marginal con el que vas haciendo un capital y vas haciendo una empresa. Fracasos tienes, yo es que no conozco ni una sola empresa de startup o gran empresa que no pase por crisis, y crisis muy serias. Y yo creo que, pues, bueno, como la vida, ¿no? Se sale refortalecido. Hortensia. Yo quería hacer un matiz, y es que a veces, y sobre todo en la sociedad que vivimos ahora, que va muy rápido, que parece que todo tiene que ser inmediato y que el éxito tiene que ser inmediato. Entonces yo creo que la prudencia, la paciencia y la perseverancia, las 3 P's, tienen que ir de la mano. Y lo que tenemos que pensar es que las cosas, y lo ha dicho el profesor Fuster, las cosas cuestan mucho. Detrás de cualquier idea, de cualquier negocio, hay muchísimo trabajo detrás. Entonces, lo que hay que ser consciente es que, claro, ese trabajo detrás lleva pues sus picos, sus subidas, sus bajadas, sus meteduras de pata, de las cuales todos aprendemos día tras día. O sea, y hay errores más grandes, más pequeños, y lo importante es no salirte del mercado por un error grande, o sea, y tratar de ponerlo en positivo. Aitor. Sí. Mira, dicen que una startup es una empresa joven buscando su modelo de negocio. Entonces, no encontrarlo a la primera no es fracasar. Esto es lo que Eric Ries, en un libro que seguimos todos los emprendedores, que es Lean Startup, llama pivotar, ¿no? Al final tú lo estás intentando aquí, pero si no es aquí, eso no es un fracaso. Tendrás que ajustarlo y probar otra cosa. No es más que eso. Yo creo que una característica fundamental del emprendedor tiene que ser la resistencia a la frustración, ¿no? Y esa persistencia. Y yo creo que una cosa muy importante es que, aparte de lo que aprendes siendo emprendedor, porque al ser algo que empieza tienes mucha cancha y muchas posibilidades de trabajar muchos temas, es que te genera mucho conocimiento de ti mismo. Continuamente tienes que estar valorando cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, para rodearte de gente que cubra esas debilidades, ¿no? Y estar aprendiendo de cada fracaso o de cada experiencia que va pasándonos. ¿Querías decir algo, Alejandro? Sí, bueno, desde mi punto de vista, y es un poco lo que comentaba Aitor, ¿no? Yo creo que si uno no fracasa, especialmente las startups, significa que no estás ejecutando lo suficientemente rápido, porque al final lo importante es darse cuenta del error rápido y ya está ahí, la siguiente vez pues ya has aprendido, ¿no? Y luego hablábamos de reinventarse. Bueno, un pequeño anécdota, porque has comentado antes, María, oye, a ver si te cuentas alguna historia, ¿no, Alejandro? Pues mira, yo me acuerdo, además en Nueva York, ahí el tema del idioma, pues cuando empecé con Rock the Post y empecé a hacer el pitch, los elevator pitch, pues el idioma, pues había cosas que no me salían, ¿no? Y me acuerdo que hice una presentación y en vez de decir entrepreneur, dije entrepreneur, y me dijo el inversor, oiga usted, su presentación fantástica, pero la palabra emprendedor tiene que pronunciarla mejor. Y yo le dije, oiga, muchísimas gracias por el feedback, me gustaría a usted escucharle dar la presentación en español. Se rieron todos y me acabó invirtiendo, o sea que fantástico. Eso es lo que hay que hacer. Estupendo. Me gustaría, ya tenemos muy poquito tiempo antes de entrar en las preguntas del público, pero sí creo, y mucho más, teniendo la suerte de tener aquí 3 personas ya con empresas sólidas, ¿qué es el paso de un proyecto de emprendimiento, de una startup, a una gran empresa? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo, es decir, en qué momento estáis vosotros y qué les podéis decir vosotros? No sé si empezar en qué os pueden decir, pero me interesa mucho vuestra opinión. No, a mí sí que, porque dentro de las preguntas que aparecían como posibles, dices, cuando tienes una empresa de un tamaño, ¿qué es lo que echas de menos? Y yo daba una reflexión de la ingenuidad, es decir, el pensar que todo es posible, el pensar que al final todo depende de lo que tú hagas y no depende nada más, el saber, al fin y al cabo, que todo proyecto, de la naturaleza en la que sea, con la perseverancia suficiente, puede llevar a cabo, porque hay mucha gente que está dispuesta a apoyarte. Y es una de las cosas que a veces en las grandes empresas echas de menos, porque a veces parece que los frenos te aparecen dentro, es decir, en vez de tener gente que te apoye, cuando tú vas de listo por la vida, la gente empieza a rechazarte. Entonces yo lo que digo siempre, cuando ves gente que está empezando con proyectos, es que no pierda la ingenuidad, que no pierda la ilusión, que no pierda las ganas de hacer las cosas, que no pierda, que no se meta en el sistema
que al final de alguna forma estructura tanto las cosas que empieza a impedir que el emprendedor se desarrolle. Y la segunda cosa, lo comentaba con la evolución de mi padre, cuando tú eres emprendedor no tienes miedo. Cuando empiezas a tener una empresa y empiezas a tener gente que depende de ti, empiezas a pensar que ya no depende todo de ti. Ya el miedo al fracaso ya empieza a tener algo de aparecer. Y en ese sentido yo creo que hay que seguir con la idea original, no dejarte llevar por eso que decía el sistema. Lo único que sí, hay que pensar el doble y hay que involucrar a la gente, hay que hacer que todos los que están a tu alrededor sean tan emprendedores de ese proyecto como tú mismo. Tienes que ser un líder visionario, tienes que ser capaz de aunar a todo el mundo en el mismo proyecto, pero no dejar de hacerlo, no pensar que porque el proyecto se puede acabar y puedes dejar a la gente sin trabajo, dejar de hacerlo, sino al revés, hacer que todo el mundo trabaje para el proyecto y hacer de ese proyecto un proyecto mucho más grande. ¿Qué os está costando más en esa transformación de emprendedor a empresa? Carlota. Pues nosotros probablemente es el acceso a los recursos económicos. O sea, nosotros llegamos a un momento en el que tenemos una empresa ya muy consolidada aquí, que va perfectamente, y cuando dices, bueno, venga, vamos a dar el salto, esta vez bien, porque ya lo de Argentina ya no lo hemos aprendido, nos vamos a Chile. Y entonces dices, venga, vamos a abrir de verdad el mercado latinoamericano y en paralelo el arco mediterráneo, entendemos que son dos mercados que conforman muy bien el ADN de Rusticae, la matriz. Y entonces, y son dos mercados que tienen una excelente oferta hotelera de alta gama, de hotelitos boutique pequeños, y ya en países que también tienen una demanda creciente. Entonces es el momento de hacerlo, tenemos el know-how, tenemos pues una trayectoria y sin embargo es verdad que cuesta el acceso a los recursos económicos, que yo estoy segura que si estuviéramos en Estados Unidos es que sería otra cosa, o sea, sería todo mucho más ágil y habría de verdad una apuesta por la trayectoria. Porque al final, nosotros llevamos 18 años, es que yo francamente, yo ya es que no me considero una startup, si es que ya son muchos años ya y muchos años demostrando que hemos sido capaces de identificar un nicho, de articular una oferta, de ponerla en valor y sin embargo también es verdad que estos años han sido muy complejos en el acceso a capital en general y a la financiación en particular, pero sí que nosotros desde luego en el momento en el que estamos, que ya lo que queremos es replicar el modelo a mercados naturales, yo creo que ese es el mayor obstáculo, incluida la financiación con dinero público, que también es bastante increíble los dineros que se están moviendo y cómo se están moviendo. Dices, bueno, en fin, yo desde luego ahí dejo mi tema. Bueno, se nos quedan preguntas en el tintero, pero ya entramos en las preguntas del público. ¿Quién quiere contestarme? ¿Qué necesita España para de verdad ser un país donde el emprendimiento sea la norma y no la excepción? Meterlo desde abajo, en la educación. O sea, la herramienta más potente que tiene un país, y esto no es una frase mía, es una frase de Nelson Mandela, es la educación. Es la educación. Entonces, el emprendimiento se tiene que meter desde abajo. En Estados Unidos lo hacen, o sea, que seamos proactivos, que hagamos las cosas, que pensemos que yo puedo y no, yo no puedo. La clave es meterlo desde abajo y desde el principio. Claro. ¿Qué medidas se pueden adoptar para que el fracaso empresarial no sea un estigma, sino un reconocimiento? ¿Quién quiere contestarme? ¿Heitor? Bueno, como decía antes, al final no es un fracaso, al final es como aprende a andar un niño, ¿no? Pues se cae y se vuelve a levantar y es la vida, ¿no? Al final yo no lo considero fracasos. Puedes hacer lo que comentábamos antes de Eric Ries de pivotar. Lo importante para mí es tener una buena actitud, es tener muy claro el proyecto, ser muy positivo. Creo que todo se puede aprender, como decía antes, pero hace falta una muy buena actitud. Te puede ir mejor o peor, pero si tu actitud es muy positiva y de que lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Javier, una pregunta directa para ti. ¿Cómo se compatibiliza una responsabilidad en una gran compañía como el Grupo Villar-Mir con una actividad emprendedora privada? Bueno, yo no sé si esa pregunta la ha puesto mi suegro, y supongo que la respuesta es que es malamente. Vamos a ver,
Pues difícilmente, la verdad. Yo tengo la suerte de estar en un grupo familiar bastante grande, donde hay muchísima gente, tengo mis responsabilidades y luego tengo la enorme suerte, yo presido la compañía que fundé con José Miguel Matec, que es el consejero delegado, y es que está el día a día. Entonces, pues un poco con la esquizofrenia, ¿no? Tratando de ocuparte un poco de las dos cosas y seguramente ocupándote mal de las dos, ¿no? Por eso seguramente si preguntas tanto a los responsables del Grupo Villarmir cómo me ocupo yo del grupo, o a los responsables de Tresis, cómo me ocupo yo de Tresis, ninguno de los dos diré que esté haciendo una gran labor, ¿no? Pero bueno, estoy ahí y me organizo como puedo, la verdad. Pero yo creo que eso de verdad nos pasa a todos los emprendedores, te organizas como puedas, porque a medida que vas creciendo en la empresa, de verdad, y además cuando creas una empresa, de verdad, empiezas a hacer un poco de todo, ¿no? Y bueno, pues yo lo sigo haciendo, a lo mejor es un poco, es hiperactividad, supongo. Eso es bueno, eso es bueno. Alejandro, hay otra pregunta directa para ti también. Si en España ves tantas oportunidades para emprender, ya te puedes imaginar, ¿por qué creaste Rock the Post en Nueva York y no en Madrid? Sí, bueno, yo tiendo a ser muy diplomático normalmente, pero bueno, me han tirado la lengua aquí. Yo creo que veo que hay un monopolio muy grande, sobre todo desde el punto de vista de financiación, veo que hay fuga de talento ahora mismo. Muchas personas, muchos amiguetes que son de hechos españoles, les ves pues, que crean empresas fabulosas en Estados Unidos y que las venden por 30 o 40 millones y eso es algo que sería inaudito aquí en España a día de hoy. Yo creo que esto tiene que cambiar. Hay una cultura aquí en la cual en el proceso de fase semilla, sobre todo, es más o menos fácil porque el mayor fondo igual tiene 40 millones, pero cuando te metes ya en una etapa de, como llaman, de growth stage y necesitas hacer ronda de expansión, aquí no hay fondos que puedan ayudar y aportar soporte a estas startups, con lo cual para mí desde un proceso muy inicial dije desafortunadamente me tengo que ir a Estados Unidos, pero cuando vuelva a España voy a volver con fuerza y voy a hacer el give back, como dicen ahí, ¿no? En Estados Unidos. Ahí, sí. Marisol, ¿crees que la versión arreglo al riesgo es compatible con el emprendimiento, aunque antes... Es decir, creo que no. ¿Crees que no? No, que continuamente en el emprendimiento lo que tienes que estar es asumiendo riesgos y desde el momento en que decides emprender ya estás asumiendo un riesgo. La mayoría de los que estamos aquí hemos dejado en este lado, ¿no? Pues dejamos un trabajo con una nómina y con mucha seguridad, con una trayectoria para empezar algo que no te daba ninguna garantía. Entonces tienes que además tener mucha capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Y de ser una persona y una entidad muy flexible para ir adecuándote a cómo cambia la sociedad que está cambiando continuamente. Hay perdón que te interrumpa, pero yo de todas maneras esto de la versión al riesgo, es decir, yo es que creo que ha cambiado, el mito del trabajo para toda la vida ya no existe, es decir, el riesgo lo tienes y nosotros y todos tenemos amigos nuestros que están en puestos de responsabilidad y luego a lo mejor lo hacen extraordinariamente bien, pero en su matriz no lo han hecho bien y se han quedado sin trabajo. Entonces yo creo que la vida es un riesgo continuo. Entonces la verdad es que te arriesgues más. Hombre, cuando eres empresario tienes una mayor, si lideras un proyecto tienes una mayor exposición pública a ese fracaso. Pero de verdad el riesgo, es decir, ya se acabó el trabajo de que trabajaba para la IBM, que la terminó comprándolo el Lenovo, ¿no? Yo creo que el riesgo es absolutamente inherente y el riesgo lo tienes incluso los funcionarios del Estado, ¿no? O sea que yo creo que es una cosa que supongo que Hortensia le gusta decir bastante, ¿no? Coincidimos todos. Hay una pregunta para ti, Carlota. Perdón, Alejandro. Sí, un pequeño comentario ahí. Yo creo que aquí en España también hay un tema cultural, ¿no? Yo creo que estamos hablando del riesgo y de emprender y de crear puestos de trabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos el 65% de puestos de trabajo los crean las pequeñas empresas. Pero lo que sí que yo veo es que cuando uno fracasa en Estados Unidos, la gente te aplaude. Aquí la gente te señala o te señalaba. Yo creo que poco a poco eso está cambiando. Y eso me gusta mucho porque recibo más emails de amigos míos que me dicen, oye, he lanzado esto, pásame tu feedback, tal y cual, ¿no? O sea que yo me estoy alegrando mucho de cómo poco a poco está avanzando la mentalidad aquí en España. Me encanta ese enfoque, porque es verdad que hay un cambio significativo. Nos quedan 5 minutos y en 5 minutos me encantaría, es decir, todos hemos visto aquí cosas buenas, cosas malas,
Pero ¿qué les dejaríais? Y me gustaría que lo hicierais muy rápidamente los 7. ¿Qué le dejaríais de lo que es vuestra experiencia como emprendedoras para todos aquellos que seguro se están planteando esta opción y hacer un éxito de su compañía? Empiezas, Tomás. No, yo puede que me repita y reforzar una cosa que ha dicho Hortensia. Para enfrentarte a un proyecto nuevo hay que ser ingenuo. Mi padre decía ser humilde y parecer tonto, ¿no? Pues yo creo que enfrentarse así a las cosas, con la humildad del que puede aprender todo y que no piensen que vas de listo por la vida. Y la otra cosa, y me sumo, es decir, voto también lo que ha dicho Hortensia, la educación. Yo creo que la educación es esencial. Es decir, esa aversión al riesgo que se habla o no se habla, se aprende desde pequeño, ¿no? Es muy difícil aprenderla ya en una sociedad que, entre comillas, te lo marca desde el principio. Y gracias a Dios la crisis nos ha ayudado a salir adelante en este sentido, pero la educación, yo pediría a los que tengamos responsabilidades aumentar y fomentar la educación hacia el emprendimiento y hacia el ser empresario, como modelo de persona que crea y dirige empresas. Como vuestra experiencia, ¿os gustaría continuar siendo? ¿Os veis haciendo otro tipo de trabajo? ¿Os veis realmente emprendiendo? Ahí me encantaría que respondierais para trasladarle a los que están indecisos. Yo, desde luego, puedo decir que la decisión que tomé de dejar una empresa multinacional para empezar con algo que estaba todo por hacer es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y quería hacer un guiño también al tema del emprendedor social, porque el emprendedor social tiene las mismas características que un emprendedor, pero una más, que es el inconformismo, ¿no? Ve una situación social injusta y decide que no quiere esperar a que otros lo solucionen, ¿no? Sino que quiere también intervenir, y además buscando un modelo de sostenibilidad. Cuando estás dedicándote a algo que te apasiona y además sabes que esto que estás haciendo es para mejorar el mundo, hace que cada día que entras en la oficina pienses lo afortunado que eres. Alejandro. Sí, yo diría que especialmente para los emprendedores que nos están escuchando, ¿no? Yo creo que en esta vida todo lo que uno sueña, con paciencia y constancia lo puede conseguir, ¿no? Y al final, pues oye, si uno no construye su propio sueño, pues te van a contratar para que construyas el de otra persona. O sea que ese es un poco el lema que yo tengo. ¿Sí? Hortensia. Yo lo que sí que quería decir es que, bueno, que hay que atreverse, que hay que lanzarse a la piscina, ¿no? Por lo que decías, ¿qué mensaje lanzarías, no? Exacto. Atrévete, lánzate a la piscina con los pies en la tierra, estructurando un modelo de negocio, hay que tenerlo muy, muy analizado, y luego, una vez triunfas, comparte el éxito con los demás y devuelve a la sociedad parte de lo que te ha dado. O sea, hay que ser muy generoso y hay que compartir, o sea, porque cuando la vida te sonríe, si lo compartes, pues luego también es muy, muy gratificante. Y eso los empresarios, los emprendedores lo podemos hacer. Te he dicho también que me ha quitado la idea, pero es verdad, es decir, yo creo que la vida es larguísima, que lo intentes, que te lances, que tienes tantas oportunidades como años tienes en la vida, que lo intentes. Y luego, efectivamente, si lo consigues, que devuelvas a la sociedad. Pero yo creo que merece la pena intentarlo. Seguramente vivirás mejor, dormirás seguro peor, pero así es la vida, ¿no? Yo creo que si desde luego tienes ganas de hacerlo, normalmente en la vida te arrepientes mucho más de las cosas que no haces que de las que haces. Y yo creo que eso... Yo lanzaría dos mensajes, uno para los emprendedores y otro para todas las grandes empresas que están aquí. Para los emprendedores es que, bueno, que piensen en grande y piensen diferente, que no tengan miedo a ir a contracorriente. Y para todas las grandes empresas diría que ayuden a todas las startups que están generando negocios normalmente en sus mismos sectores, ¿no? Esto es algo muy típico en Estados Unidos y en España no se ve tanto, salvo algunas excepciones. No se trata tanto de capital, sino muchas veces, como decía el doctor Fuster esta mañana, de hacer de mentoring, ¿no? Y en España, salvo algunas excepciones bastante conocidas, se echa de menos que las grandes empresas apoyen a las startups de su sector. Yo, desde luego, no lo cambio por nada. Sería empresaria una y mil veces, y eso que quería ser fiscal de menores, pero vamos, la vida me lo puso así y desde luego ha sido el mayor hallazgo de mi vida. Creo que no hay nada comparable a ser dueño de tu destino. Nos pongamos como nos pongamos, para lo bueno y para lo malo, eres tú quien eliges, eres tú quien decides, eres tú quien te equivocas. Lo que sí es muy importante es que el emprendedor sea una persona con mucha confianza en sí mismo, creo que es vital, que sea una persona que haga algo que le apasione,
que si lo tiene que hacer con socios, elija socio como quien elige marido o esposa. Es igual de importante, el trayecto se comparte en muchas cosas y tienes que elegir a la persona. Y luego saberte rodear de un equipo que indudablemente sepa más que tú, porque es que el empresario tiene que saber de todo y no sabemos de nada, con lo cual creo que hay que ser lo suficientemente humilde para saberte rodear y encontrar a los mejores y poder hacer un camino en el que la autocomplacencia nunca se te ponga por delante, ¿no? Que siempre te estés cuestionando y siempre estés buscando las maneras de hacerlo mejor, diferente o más mejor. Fantástico. Pues esta es la nueva España, estos son los nuevos modelos de negocio que complementan con las grandes compañías que representáis muchos de los que estáis aquí presentes y que, bueno, ya habéis visto cuál es la característica común a todos ellos: convicción, pasión, ilusión, trabajo, esfuerzo, inasequibles al desaliento. Y así, como todos los que estáis ahí sentados y como todos los que nos están viendo, es la mejor manera de construir España, esta España que también se ha representado hoy a lo largo de todo el día. Pues nada, muchísimas gracias a todos, Tomás, Hortensia, Javier, Aitor, Marisol, Alejandro y Carlota. Por favor, qué panel, muchísimas gracias. La verdad que la energía se ha sentido no solo aquí, pero también en las redes sociales. Y hemos pasado ya los 1000 personas que están siguiendo Momento España en línea, mandando mensajes y la verdad, un montón de palabras impacto. Hemos tenido el Wordle, como lo pueden ver aquí. O sea, reinvención, innovación, impacto. La charla ha sido una realmente de lo que es acción, de lo que es el poder pensar en uno mismo, de lo que es poder emprender uno como persona, como empresario y tal. La verdad que os agradecemos muchísimo vuestra participación. Muchas gracias, especialmente a aquellos que han venido desde fuera de Madrid y os agradecemos muchísimo. Y ha habido también comentarios de estudiantes también, de bastantes estudiantes, y quería mencionar también que aquí en Momento España hoy están representadas 12 de las top universidades aquí de España y han venido sus rectores y están aquí presentes con nosotros aquí en Momento España y han traído un alumno representando el cuerpo estudiantil de cada universidad aquí en España. O sea que también les queremos dar la bienvenida y también está presente el director de la Cátedra del Príncipe de Asturias de Georgetown también, Dr. Jordi Garcés, que no sé dónde estará. Queremos presentar también. Como saben, es una cátedra que lleva bastante tiempo en Georgetown y muchas gracias. Lleva yo creo que 6 meses en Washington y todavía el invierno tan duro que hemos tenido no le ha asustado, así que creo que va a seguir, Dr. DeGioia. Bueno, pues muchas gracias. Queremos entonces en este momento, vamos a tomar una pausa, café, y volvemos aquí entonces a las 5:45. Vale, muchas gracias. A esta misma sala. Muchas gracias. Muy bueno.